¿Alguna vez os habéis preguntado cómo se puede secuestrar un país? ¿Cómo se pueden someter, pervertir y corromper las instituciones? Y tal vez la pregunta más importante de todas, ¿cómo identificar el momento en el que una democracia, tras ser secuestrada, deja de funcionar? Amigos, durante años estas han sido preguntas que han condicionado la política internacional, pero sobre todo la política de América Latina. Nuestra generación vive una crisis de identidad que se manifiesta en un permanente cuestionamiento de los valores tradicionales de nuestra cultura y asume, en muchos casos, las concepciones nihilistas de la subversión antinacional. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano, porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos atrás. Durante las últimas décadas han sido numerosos los caudillos latinoamericanos que han tomado el control de sus países. En ocasiones lo hicieron mediante golpes de estado, pero en otras muchas ocasiones estos caudillos llegaron al poder por vías democráticas. Este es precisamente el caso del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Amigos, aquí en VisualPolitik ya os hemos hablado de este personaje político, de cómo llegó al poder, cómo se comportó y de cómo ha sido el responsable de las enormes protestas que vive Nicaragua en 2018. No quiero que se vayan del país con el cachimbo de reales, que se vayan a la cárcel. Unas protestas que han sido respondidas con mano dura y están dejando un saldo atroz. Más de 200 personas han perdido la vida. Los detenidos se cuentan por cientos y los heridos por miles. Pues bien, en este vídeo nos vamos a fijar en otra faceta de los acontecimientos. Esta es la historia de cómo un gobierno consiguió hacerse con el control total del Estado y poner a las instituciones a trabajar no para el país, sino para él mismo. Esta es la historia de cómo una especie de mafia política se hizo con las riendas de Nicaragua. Atentos. Año 2006. Daniel Ortega gana las elecciones presidenciales de Nicaragua. Tras 16 años en la oposición, el líder sandinista regresaba a la presidencia del país. Los precedentes no eran precisamente buenos. Su primera etapa como presidente entre 1985 y 1990 fue terrible. Ortega dejó un país económica y socialmente destrozado. Un país que de facto estuvo en guerra, que terminó con una deuda externa 6 veces más grande que su PIB y una hiperinflación que tan solo en 1987 alcanzó la astronómica cifra del 33.547%. Para que os hagáis una idea de la magnitud del desastre, en 1990 la renta per cápita de Nicaragua era un 55% más pequeña que la que el país había registrado en 1978. En otras palabras, comparándose con Daniel Ortega, hasta los Kirchner sacarían buena nota. Amigos, el modelo económico de Ortega fue un rotundo fracaso. Las expropiaciones, la gigantesca deuda exterior, la imparable impresión de dinero y su obsesión por el control total de la economía condujeron a Nicaragua a una situación insostenible. Como para no, menuda receta. Y si a todo esto le sumamos el conflicto con las contras financiadas por Estados Unidos, el desastre para el país fue ya total. Por cierto, apunte, las contras fueron grupos paramilitares financiados por Washington mediante, ojo, la venta de armas a Irán cuando este país se encontraba en plena guerra con Irak, un país que supuestamente era cercano a Washington. En definitiva, un despropósito. El caso es que durante la siguiente década el país solo tuvo una misión: recuperarse de todo este desastre. Ni siquiera puede haber Nicaragua sin libertad, porque el alma y la razón de ser de Nicaragua es la libertad. Para ello, los siguientes gobiernos, empezando por el de Violeta Chamorro, por cierto, la primera presidenta en América Latina elegida mediante las urnas, apostaron por dar un giro de 180 grados al planteamiento político y económico del país. Es decir, pasar de una economía centralizada, organizada y dirigida por el Estado a una economía de mercado.
Así es como nacieron las zonas francas de Nicaragua y las políticas de atracción de inversión extranjera, lo que unido a la cooperación internacional y sobre todo a las crecientes remesas procedentes del extranjero, permitieron que Nicaragua comenzara a ponerse de nuevo en marcha. Sin embargo, esperad un momento, porque lo que no consiguieron estos nuevos gobiernos fue terminar con la corrupción. Así, escándalo tras escándalo, la sensación de frustración, decepción y engaño que sintieron los nicaragüenses, junto a una oposición que estaba dispuesta a casi todo con tal de regresar al poder, alimentaron la victoria de Ortega en 2006. Y aquí, amigos, a partir de este momento comienza una nueva historia, entre otras cosas porque Ortega tenía claro que no iba a desaprovechar su regreso al poder. Esta era su ocasión, su oportunidad para dominar la política, las finanzas y la sociedad nicaragüense. Pero para lograrlo, y sobre todo para impedir que un proceso electoral le volviera a desalojar de la presidencia, necesitaba hacerse con el poder político, con el monopolio de la fuerza y también con el poder económico. Esta es, amigos, la estrategia que puso en marcha y los pasos que dio para alcanzar su propósito. Atento. El poder político. Evidentemente, la primera meta en toda esta estrategia pasa por lograr la hegemonía política y el control social, por cualquier medio. Esto Ortega lo tuvo muy claro desde el principio, y para ello puso en marcha una doble táctica. Por un lado, invadir las instituciones y centralizar el poder. Por otro, limitar y amedrentar a la oposición, algo para lo que el miedo suele ser un ingrediente muy pero que muy eficaz. De esta forma, al poco de llegar al poder, Ortega puso en marcha una fuerza paramilitar compuesta por pandilleros. Hablamos de los grupos de choque, más conocidos en Nicaragua como las turbas. Son de temer y la población los llama turbas. Suelen vestir camisetas con leyendas que hablan de amor y paz. Usan cascos para ocultar sus rostros y se movilizan en motos. En su mayoría son jóvenes.